Buen día. A continuación haremos la presentación de un estudio de suelo según la información suministrada. A continuación presentaremos a los integrantes que haremos la presentación. Juan Manuel Suárez, Claudia Marcela Silva Buitrago, Jorge Armando Pérez Martínez. Donde es un trabajo práctico donde se hace la revisión de estudio de suelos, exploración del subsuelo, cálculo y diseño geotécnico para cementación de almacén en Villa del Río, Bogotá. Universidad Militar Nueva Granada, septiembre. A continuación, esta es la información suministrada que nos dan, como lo es el estudio de suelos, registro de sondeos, perfil de suelos, el resultado de ensayos de laboratorio según la clasificación. El proyecto establece la construcción de una edificación tipo bodega que contiene elementos estructurales de columna en su perímetro y cuenta con dos columnas centrales. De acuerdo al análisis estructural, se prevé una vía de cimentación continua en el perímetro del proyecto. En la actividad 1 nos dice que revisemos el contenido de esta a la luz de las indicaciones de las normas NSR10 y analizar si se cumplieron todas las especificaciones necesarias o en caso de resaltar la información adicional que debe levantarse. En el numeral H2, el estudio geotécnico define donde nos dice que debe contener mínimo los siguientes aspectos del proyecto, como lo es el nombre del plano, localización, objetivo del estudio, descripción general del proyecto, sistema estructural y evaluación de cargas del subsuelo, resumen del reconocimiento del campo, de la investigación adelantada y del sitio específico de la obra, la morfología del terreno, el origen geológico, las características fisiomecánicas y la descripción de los niveles freáticos o aguas subterráneas con una interpretación de su significado para el comportamiento del proyecto estudiado. De cada unidad geológica o de suelo se hará su identificación, su espesor, su distribución y los parámetros obtenidos de las pruebas y ensayos de campo y en los de laboratorio, siguiendo los lineamientos del capítulo H3 para el análisis de efectos locales. La definición de tipo de suelo se debe hacer siguiendo los lineamientos del numeral H24. Se debe estudiar el efecto de descartar presencia de los suelos con características especiales como suelos expansivos, dispersivos colapsales y los efectos de la presencia de vegetación o cuerpos de agua cercanos. En el estudio de suelos, donde debió definirse o mencionado que es un qué es sistema estructural, donde este no me define qué sistema estructural es, debido a que no me define si es un sistema de cargas de pórtico, un sistema de cargas combinado o un sistema de descargas por muro de carga. Y aparte, definimos que es un sistema estructural porque nos hablan de columnas. En la evaluación de cargas, el estudio de suelos nos da un plano em, según el PDF dado. Aquí nos dan el plano de la estructura que se va a realizar y más abajo nos dan un plano de cargas donde en esta no nos definen si está en kilonewtons o en toneladas o en qué unidades nos dan. Asimismo, se hace un reconocimiento del campo, donde en este proyecto no nos especifican qué distancia tenemos del río, si hay fallas geológicas, construcciones aledañas, asentamientos, fallos y demás. No se mencionan nada de lo siguiente. La descripción del nivel freático nos dice que está en una profundidad de 10.7 a 13.50, 13.30 metros de profundidad. No dice si el nivel freático puede subir o disminuir la altura según la cercanía del río. Como nos dice la NSR10 en el numeral C, se deben tener en cuenta la presencia de vegetación o cuerpos de agua cercanos donde en esta no se tienen en cuenta. Para la presencia de suelos especiales, en el numeral H9, suelos colapsables, en esta nos definen si son suelos aluviales y coluviales donde estos son transportados por agua o por
creación de gravedad, que serían derrumbes. Suelos eólicos, donde estos son transportados por aire, ya sean, por ejemplo, arenas del desierto. Las cenizas volcánicas, provenientes de cenizas arrojadas por aire y residuos. Suelos residuales, donde es la descomposición de minerales. Dentro del estudio de suelos nos dicen que es un suelo tipo F, como está en el PDF mencionado. Asimismo, nos dicen que es un suelo colapsable o licuable, donde en esta no nos define si hay parámetros, ya sea de hay poca información suficiente para definir qué es un tipo F. El objetivo de nosotros es establecer los parámetros que tenemos para establecer el tipo de perfil de los suelos según el NSR10 titular A. Podemos guiarnos de un suelo tipo F donde la velocidad de onda es mayor o igual a 1500 metros sobre segundo. Según, según los valores, el N campo donde nos dice que es un suelo tipo D, y esta es una resistencia a la compresión de 100 a 15 y en un N de 15 a 50. Mi clasificación para el suelo tipo D, mi N debe estar entre 15 y 50 y la resistencia a la compresión de 8 a 15, donde nos dan los datos N a en el N y la resistencia a la compresión. Número de penetración estándar de 8 a 15 me da una resistencia a la compresión entre 80 y 150, por lo tanto, para un perfil de suelo tipo D, mi resistencia a la compresión debe estar entre 50 y 100, donde esta sería un tipo perfil D y no tipo F como se menciona en el estudio de suelos. Donde esta es un suelo tipo F, es algo riesgoso, donde no se podría cimentar. Y si se podría cimentar, se tendría que hacer unos tratamientos especiales y donde descartamos la presencia de suelos especiales. Hola, mi nombre es Juan Manuel Suárez Melo, continuando con la presentación del compañero Jonathan. Aquí nos dan la tabla para todo tipo de suelos expansivos, que son un tipo de suelo especial en el que me dice que debo medir la expansión media con un consolidómetro bajo presión, pero esta información no está dada tampoco el límite de contracción, por lo que no podemos utilizar la tabla porque nos hacen una falta de información. El estudio de suelos, además de contar con los numerales ABC antes mencionados por mi compañero Jonathan, también deben contar con estos ítems, el D, L F y el G, donde nos mencionan los análisis geotécnicos, las recomendaciones para el diseño, recomendaciones para la protección de edificaciones y los predios vecinos y las recomendaciones para la construcción o el sistema constructivo. Pero, por ejemplo, justificación de los análisis geotécnicos adoptados que adoptan los aspectos contemplados cuando me dice que yo debo justificar estos criterios es que, por ejemplo, si yo defino un ángulo de fricción en una cohesión de estudio de suelos, yo debo sustentarlo. Por ejemplo, en el estudio de suelos que nos están dando no nos dice que yo tengo una cohesión de 70 y un ángulo de fricción de 0. Pero aquí en ningún momento nos habla de dónde salen estos valores, que los parámetros de resistencia no me dicen dónde fueron calculados u obtenidos, pero esto más adelante mi compañero se los va a demostrar. En el numeral E de las recomendaciones para diseño, ¿qué pasa aquí? El estudio de suelos debe definirme, debe mostrarme los asentamientos diferenciales, por ejemplo, y el estudio de los suelos en ningún momento me lo da. Informando esos asentamientos para calcularlos yo debo hacerlo de esta manera. Por ejemplo, si mi zapata por pórticos yo tengo una separación entre zapatas de 40, yo divido esta longitud en 300, eso me va a dar un valor de 0,20 por decirlo así. Mi asentamiento diferencial máximo entre zapata y zapata debe ser máximo de 0,20. El proyecto en ningún lado me habla de estos asentamientos diferenciales y mucho menos de los cálculos.
De las recomendaciones para la protección de edificaciones y predios vecinos, esto me hace referencia a que yo debo evaluar cómo yo afecto a mis predios vecinos con mi construcción de mi edificación o cómo los predios de mis vecinos van a afectar mi construcción. Yo debo calcular unos esfuerzos inducidos, cosa que el estudio de suelos no me los está mencionando. En el numeral G nos está hablando de las recomendaciones en el sistema constructivo. Esto quiere decir que el ingeniero es el que hace el estudio de suelos donde debe dar unas recomendaciones de construcción. Por ejemplo, primero realice la excavación de la cimentación, utilice estivados, limpieza de las zonas de trabajo, los cuidados que debe tener al colocar el acero. Mejor dicho, es un paso a paso de lo que debe realizar en este estudio de suelos tampoco se encuentra. Se debe relacionar y mencionar la fuente de obtención de los parámetros de resistencia, cohesión y fricción. Esto no me lo muestra en el estudio de suelos, pero sí debe tener zapatas aisladas y continuas. No me habla en ningún momento de factores hidráulicos, en ningún momento me da la descripción del nivel freático. No me dice cuál es la cota de inundación. Un ejemplo de la cota de inundación de un río es la altura máxima en la que ha llegado el nivel freático o altura máxima en la que llega el nivel del agua. A pesar de que la construcción está cerca de un río, en ningún momento me está hablando de esto. No se realizan comentarios sobre efectos en edificaciones vecinas, como los esfuerzos específicamente. Cuando se hace el estudio de suelos debemos plantear un escenario antes, durante y después de la construcción. Por ejemplo, cómo va a afectar durante la construcción los predios vecinos en consecuencia de las excavaciones, ingreso de maquinaria al proyecto, etc. Y después de la construcción, cómo va a afectar el peso de mi estructura en la estructura de mi vecino, lo que en ningún lado del estudio nos está planteando esta muestra. Esta es la ubicación del proyecto. El estudio de suelos me habla de la unidad de construcción que está dividida por categorías y depende del número de pisos y de las cargas. Resulta que por edificaciones hasta de 3 niveles está categorizado como categoría baja y como categoría media los niveles entre 4 y 10 pisos. Pero yo voy a tener una edificación de un solo piso. Sin embargo, el estudio de suelos lo categoriza como categoría media. Resulta que ellos lo que evaluaron fue las cargas, no por niveles, sino por cargas. Cargas entre 800 y 4000 newtons. La carga máxima por columnas, según el plano del estudio que nos dan es un aproximadamente de 2900 kilonewtons y por eso esta unidad de construcción está clasificada como tipo media. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Claudia Silva y voy a dar continuidad con la explicación con la actividad número 2. Acá está. Bueno, la actividad número 2 nos indica: revisa el perfil estratigráfico propuesto e indique si con base en los registros de perforación es viable obtener dicho perfil. Nosotros tenemos unos perfiles de suelos aquí en el estudio de suelos, ¿no? Pero entonces nosotros elaboramos un perfil en AutoCAD con el fin de verificar pues que nos diera, que se acercara a la presentación que teníamos allá, y verificamos que finalmente pues el perfil sí es semejante, sí es parecido, porque sí son las profundidades y la clasificación de los materiales, coinciden estas dos cosas. Entonces, del segundo, del tercero y de este material que tenemos aquí, que está clasificado como una arcilla, por tanto consideramos que este perfil sí está bien hecho y que corresponde a este perfil, porque me concuerdan las profundidades y la clasificación de los materiales. Entonces, en la actividad número 3 nos dice que con base en el perfil propuesto en el estudio, verifique si se cuenta con el peso unitario, ángulo de fricción, el valor de cohesión y otra información geotécnica relevante para cada estrato presente en el perfil de diseño o perfil promedio propuesto. En caso de no contar con dicha información, intente construir un perfil estratigráfico promedio y asigne valores de parámetros de resistencia necesarios. Entonces, nosotros aquí tenemos una tablita donde tenemos los estratos. ¿Sí? Tenemos el estrato 1, 2 y 3. Donde el estrato 1 es una arena arcillosa. El estrato 2 es un limo de baja plasticidad
Y el estrato 3 es una arena limosa. Entonces, el estrato número 1 tiene un espesor de 1,90 metros. El estrato número 2 tiene un espesor de 3,30 metros. Y el estrato número 3 tiene un espesor de 10,40 metros. Estas son las profundidades. Entonces, el N promedio para ese estrato yo lo obtuve de mi registro de perforaciones. Entonces decimos que le asignamos 15 para el estrato número 1, 14 para el estrato número 2 y 13 para el estrato número 3. Entonces, ¿de dónde obtenemos la densidad? La densidad nosotros la obtenemos con el ensayo de penetración estándar. Hacemos unas correlaciones donde obtengo parámetros como densidad, función, cohesión. Entonces, ¿cómo obtuve la densidad? Tengo este número de golpes. Para un número de golpes entre 10 y 30, la densidad está entre 17,05 y 20,05 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, yo con base en esto tomé una densidad media de 19. Para el estrato número 2, el número de golpes es un poquito menor. Entonces, yo tomé una densidad de 19,5, pues es un poquito menor, pero está más consolidado, más denso, aunque el estrato número 2 lo tomamos de esta tablita, pero pues para solo los cohesivos dice aquí arriba, ¿no? Para un número de golpes promedio de 12 está entre 18 y 22. Por esta razón, tomamos 19,5. Para el estrato número 3, que es una arena, está entre 17 y 20, 20,5. Por eso lo tomamos como 18. El ángulo de fricción interna, yo lo calculé para cada uno con esta formulita, que propuesta por Peck y la cohesión. Tomé la misma cohesión que está en el estudio de suelos. La cohesión varía entre 70 y 100. Según la tabla de la imagen 11, de la imagen 11 del estudio de suelos, que es la que tenemos acá, del estudio del suelo.